Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una noche más de lectura en nuestro club de lectura Divinamente. Espero que hayan tenido una excelente semana. Estamos en mitad de semana ya y estamos leyendo el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle. Un libro que ya hemos iniciado hace unos días, muy recientemente, y que nos está dando un aprendizaje importantísimo que complementa todo nuestro desarrollo personal. Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo a la sesión en vivo para poder acompañarnos en la lectura de nuestro libro. Es el octavo libro del año y ya muy cerca del término del 2025. Recordemos que este libro ha sido escrito por Eckhart Tolle, es un escritor y maestro espiritual alemán que justo en una época en la cual pasó por una fuerte depresión, llegó a este momento de iluminación, que fue la base para que él pueda escribir este libro que reúne temas importantes, entre ellos, como el libro se titula, precisamente el poder de vivir ahora. Tener la conciencia de que el pasado y el futuro son simplemente proyecciones de la mente y que lo único que existe es el tiempo presente, el ahora. Nos habla mucho también de la mente y el ego, cómo crean una identidad falsa, que es precisamente lo que hace que a veces estemos inmersos en bucle de preocupaciones, de dilemas, de los cuales en muchas ocasiones es difícil salir. Haciendo un resumen, nosotros ya hemos transcurrido los tres primeros capítulos. Hoy vamos a ingresar al capítulo 4 del libro. Y para entrar en contexto de lo último que hemos leído en el capítulo 3, nos ha hablado y nos ha remarcado el libro que la mente es un obstáculo. Sabemos que la mente tiene pensamientos cada segundo y eso es lo que precisamente nos impide muchas veces ver el gran poder de estar presentes en el ahora. Lo que nos dice el libro es que no es necesario que entendamos la mente, esa no es la finalidad. Cuando venga un pensamiento a la mente, la finalidad no es que lo analicemos detalladamente, sino que para liberarnos necesitamos reconocer primero que ya tenemos una identificación con la mente que nos da bastante información, muchas veces incorrecta o simplemente información que nunca es real. Ya al ser conscientes de que tenemos un pensamiento, ese es el origen de una inconsciencia que muchas veces nos persigue. Otro punto clave que hemos visto en el capítulo 3 que ya hemos terminado es el ser, es la presencia. El ser es un término que usa mucho el autor a lo largo del libro y nos habla que no se puede pensar, solamente hay que sentir el ahora. Hemos practicado con el autor algunos ejercicios que él nos ha dado, muy relacionados al mindfulness, a la meditación, para poder estar presentes en el ahora, poder sentir no solamente esos pensamientos que están a mil por hora, sino todo lo que nosotros observamos, lo que sintamos con el tacto, el olor, las sensaciones, eso nos ancla en el presente. Además, también nos ha hablado sobre que la presencia es la llave. Ese estado de inconsciencia en el cual a veces nosotros nos sumergimos disfrutando lo que estamos haciendo en este preciso momento, es ese estado de conciencia real, sin ningún pensamiento. Y eso nos permite experimentar que ese yo soy está más allá de una etiqueta o de un problema. El autor nos habla en el libro sobre el tiempo psicológico. Ese tiempo psicológico es mucho pasado y mucho futuro, y estar ausentes totalmente de la hora. El libro nos está guiando a través de herramientas de poder estar presentes en el tiempo actual, en el ahora. Y además nos da una clave importante que estoy seguro que ya lo hemos venido nosotros aplicando en nuestro día a día. Observar al pensador y al cuerpo. Cuando el autor dice observar la mente, es mirarla sin juzgarla, sin preguntar ¿y por qué está pasando? Otra vez, ¿para qué? ¿Y ahora qué hago? Siempre lo mismo, no. Simplemente mirar esos pensamientos que llegan sin juicio, sin reaccionar, sin sentirnos mal por lo que está pasando por nuestra mente, reconociendo que nosotros no somos la mente. Estamos muy distantes, pero lo estamos observando desde fuera. Y cuando hablamos de sentir el cuerpo, es poder estar anclados prestando atención a la energía que sentimos dentro de nosotros, que es esa iluminación de la cual nos habla el libro. Sentir nuestra energía, lo que nosotros tengamos en nuestro entorno o en nuestro cuerpo, nos ancla en el ahora de forma inmediata. Y eso evita que nos perdamos en el flujo de pensamientos que muchas veces aparece a lo largo del día.
Terminado este tercer capítulo, acá les he hecho un breve resumen. Vamos a iniciar hoy día el capítulo 4 del libro. Las recomendaciones ustedes ya las conocen, tomen nota, voy a leerlo de forma muy pausada para poder estar atentos con los términos nuevos, las palabras, las frases que quizás pueden resultar en una primera lectura un poquito complicadas, pero no es así, simplemente que son términos nuevos que venimos aprendiendo. Es por eso que la recomendación es que puedan anotar cualquier frase que llame su atención, que quizás no se entienda en una primera lectura con claridad, pero luego poder repasarlo. Cerrando esta lectura, lo que hoy día avancemos del capítulo 4, hacemos un conversatorio breve para poder discutir un poco los temas que hoy día nos han llamado la atención. Estamos en la página 66 del libro virtual. El capítulo 4 se titula Estrategias de la mente para evitar el ahora. Estrategias de la mente para evitar el ahora. Sí, la mente tiene estrategias que a veces no nos damos cuenta. El subtítulo es La pérdida de la hora, el engaño fundamental. Lo que le plantean al autor es lo siguiente. Incluso si acepto completamente que en últimas el tiempo es una ilusión, ¿qué diferencia va a causar esto en mi vida? Aún tengo que vivir en un mundo que está completamente dominado por el tiempo. La respuesta que da el autor es, la aceptación intelectual es simplemente otra creencia y no cambiará mucho su vida. Para realizar esta verdad, usted tiene que vivirla. Cuando cada célula de su cuerpo esté tan presente que se sienta vibrar con la vida, y cuando usted pueda sentir en cada momento de la vida la alegría del ser, entonces puede decirse que usted está libre del tiempo. Le hacen nuevamente un planteamiento al autor. Pero todavía tengo que pagar las cuentas mañana, y me volveré viejo y moriré como los demás. ¿Cómo puedo decir que estoy libre del tiempo? Las cuentas del mañana no son el problema. La disolución del cuerpo físico no es un problema. El problema es la pérdida de la hora, o más bien, el engaño central que convierte una mera situación, evento o emoción en un problema personal y en sufrimiento. La pérdida de la hora es la pérdida del ser. La pérdida de la hora es la pérdida del ser. Ser libre del tiempo es ser libre de la necesidad psicológica del pasado para su identidad y del futuro para su realización. Representa la transformación más profunda de la conciencia que usted pueda imaginar. En algunos casos raros, este cambio en la conciencia ocurre dramática y radicalmente, de una vez por todas. Cuando ocurre, generalmente viene por medio de una rendición total en medio de sufrimiento intenso. La mayor parte de las personas, sin embargo, tiene que trabajar en ello. Cuando usted ha tenido los primeros atisbos del estado intemporal de conciencia, comienza a avanzar y retroceder entre las dimensiones del tiempo y la presencia. Primero, se vuelve consciente de cuán raramente su atención está realmente en el ahora. Pero saber que no está presente es un gran éxito. Este conocimiento es presencia. Incluso si inicialmente solo dura un par de segundos del tiempo del reloj y se pierde de nuevo. Después, con frecuencia creciente, usted escoge tener la atención de su conciencia en el presente. Más que en el pasado o en el futuro, cada vez que se da cuenta de que había perdido el ahora. Puede permanecer en él, no por un par de segundos, sino por periodos más largos, percibidos de la perspectiva externa del tiempo del reloj. Así que antes de estar establecido firmemente en el estado de presencia, es decir, antes de ser completamente consciente,
Usted fluctúa por un tiempo entre la conciencia y la inconsciencia, entre el estado de presencia y el de identificación con la mente. Usted pierde el ahora y vuelve a él, una y otra vez. Eventualmente, la presencia se vuelve su estado predominante. Para la mayor parte de las personas, la presencia no se experimenta nunca, o es accidental y brevemente en escasas ocasiones, sin reconocida como lo es. La mayoría de los seres humanos alternan no entre conciencia e inconsciencia, sino entre distintos niveles de inconsciencia. La mayoría de los seres humanos alternan no entre conciencia e inconsciencia, sino solo entre distintos niveles de inconsciencia. Ahora hablemos de inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. ¿Qué quiere decir con distintos niveles de inconsciencia? Como probablemente sabe, mientras duerme usted, se mueve constantemente entre las fases del dormir sin sueños y el estado de soñar. De forma similar, en el estado de vigilia, la mayoría de las personas solo cambia entre inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. Lo que yo llamo inconsciencia ordinaria significa estar identificado con sus procesos de pensamiento y con sus emociones, reacciones, deseos y aversiones. Es el estado normal de la mayoría de las personas. En ese estado, usted está gobernado por la mente egotista y es inconsciente del ser. Es un estado no de dolor o infelicidad agudos, sino de un nivel bajo de incomodidad, descontento, aburrimiento o nerviosismos casi continuos. Una especie de estática de fondo. Puede ser que usted no se dé cuenta de esto porque es parte frecuente de la vida normal, del mismo modo que no se hace consciente de un ruido continuo de fondo bajo, como el zumbido de un aire acondicionado hasta que se detiene. Cuando se detiene de repente, hay una sensación de alivio. Muchas personas usan el alcohol, drogas, sexo, comida, trabajo, televisión o incluso el ir de compras como anestésicos. En un intento inconsciente por suprimir la incomodidad básica. Cuando esto ocurre, una actividad que podría ser muy agradable si se usa con moderación, se convierte en una actividad compulsiva o adictiva. Y todo lo que se logra a través de ella es un brevísimo alivio de síntomas. La incomodidad de la inconsciencia ordinaria se convierte en el dolor de la conciencia de la inconsciencia profunda. Un estado de sufrimiento o infelicidad más agudo y más obvio. Cuando las cosas van mal, cuando el ego está amenazado o en su situación vital, hay un reto, una amenaza o una pérdida importante, reales o imaginarias, o cuando hay conflicto en una relación. Es una versión intensificada de la conciencia ordinaria, diferente de ella, no en el tipo, sino en el grado. En la inconsciencia ordinaria, la resistencia habitual o negación de lo que es crea la incomodidad y el descontento que la mayoría de las personas acepta como la forma normal de vivir. Cuando esta resistencia se intensifica por algún reto o amenaza al ego, trae negatividad intensa en la forma de ira, miedo agudo, agresión, depresión, etc. La inconsciencia profunda a menudo significa que el cuerpo del dolor ha sido disparado y que usted se ha identificado con él.
La violencia física sería imposible sin inconsciencia profunda. Puede ocurrir también cuando una multitud de personas o incluso toda una nación genera un campo colectivo de energía negativa. El mejor indicador de su nivel de conciencia es cómo maneja los retos de la vida cuando llega. En esos retos, una persona ya inconsciente tiende a volverse más profundamente inconsciente y una persona consciente más intensamente consciente. Usted puede utilizar un reto para despertar o puede permitir que lo empuje a un sueño aún más profundo. El sueño de la inconsciencia ordinaria se convierte entonces en una pesadilla. Si usted no puede estar presente, ni siquiera en circunstancias normales, tales como cuando está sentado solo en una habitación, caminando por el bosque o escuchando a alguien, ciertamente no podrá permanecer consciente cuando algo va mal o se enfrenta con gente o situaciones difíciles, con la pérdida o la amenaza de pérdida. Usted será dominado por una reacción que en última instancia es siempre una forma de miedo y arrastrado a la inconsciencia profunda. Estos retos son sus pruebas. Solo la forma en que usted los resuelva les mostrará a usted y a los demás en qué punto está en cuanto a su estado de conciencia. No el tiempo que puede permanecer sentado con los ojos cerrados o qué visiones tiene. Así que es esencial traer más conciencia a su vida en las situaciones ordinarias, cuando todo transcurre con relativa facilidad. Miren qué importante este punto, lo voy a repetir, porque es algo que está al alcance de nosotros y a veces lo obviamos. Es esencial traer más conciencia a su vida en situaciones ordinarias, cuando todo transcurre con relativa facilidad. De esta forma, usted crece en poder de presencia. Esto genera un campo de energía en usted y alrededor de usted, de una gran frecuencia de vibraciones. Ni la inconsciencia, ni la negatividad, ni la discordia o la violencia pueden penetrar en ese campo y sobrevivir. Lo mismo que la oscuridad no puede sobrevivir en la presencia de la luz. Cuando usted aprenda a ser testigo de sus pensamientos y emociones, que es una parte esencial de estar presente, puede quedar sorprendido cuando se dé cuenta por primera vez de la estática de fondo de inconsciencia ordinaria que tiene y de que pocas veces, si acaso alguna, usted está verdaderamente a gusto consigo mismo. En el nivel de su pensamiento, usted encontrará mucha resistencia en forma de juicio, descontento y proyección mental lejos de la hora. En el nivel emocional, habrá una corriente subterránea de incomodidad, tensión, aburrimiento o nerviosismo. Todos son aspectos de la mente en su modo de funcionamiento habitual de resistencia al presente. Hemos tenido acá un detalle de cómo la mente opera muchas veces de manera inconsciente sin que nosotros nos demos cuenta. Pero, nuevamente remarque el libro, ser buenos observadores de ello. Y ahora, ¿qué están buscando? ¿Qué están buscando? Carl Jung cuenta en uno de sus libros una conversación que tuvo con un jefe indígena norteamericano que le señaló que tal como él lo percibía, los blancos tienen cara tensas, ojos penetrantes y un porte cruel. Dijo, están siempre buscando algo. ¿Qué están buscando? Los blancos siempre quieren algo. Siempre están incómodos e inquietos. No sabemos lo que quieren. Creemos que están locos. La corriente subterránea de desasosiego constante comenzó mucho antes del surgimiento de la civilización industrial occidental. Por supuesto, pero la civilización occidental que ahora cubre casi todo el globo, incluyendo la mayor parte del este, se manifiesta en una forma aguda sin precedentes.
Estaba ahí ya en la época de Jesús y también 600 años antes, en la época del Buda, y mucho antes. ¿Por qué están siempre inquietos? Preguntaba Jesús a sus discípulos. ¿Puede la preocupación añadir un solo día a su vida? ¿Puede la preocupación añadir un solo día a su vida? Y el Buda enseñó que la raíz del sufrimiento debe buscarse en nuestro continuo desear y ansiar. La resistencia a la hora como disfunción colectiva está intrínsecamente conectada con la pérdida de conciencia de ser y constituye la base de nuestra deshumanizada civilización industrial. Y constituye la base de nuestra deshumanizada civilización industrial. Freud, a propósito, también reconocía la existencia de esta corriente subterránea de desasosiego y escribió sobre ella en su libro El malestar en la cultura. Pero no reconoció la verdadera raíz del desasosiego y no se dio cuenta de que es posible liberarse de él. Esta disfunción colectiva ha creado una civilización muy infeliz y extraordinariamente violenta, que se ha convertido en una amenaza, no solo para sí misma, sino también para toda forma de vida sobre el planeta. Disolución de la inconsciencia ordinaria. La pregunta que le plantean al autor es, entonces, ¿cómo podemos liberarnos de esta aflicción? Hágala consciente. ¿Cómo podemos liberarnos de esta aflicción? Hágala consciente. Observe las muchas formas en que el desasosiego, el descontento y la tensión surgen dentro de usted a causa del juicio innecesario, de la resistencia a lo que es y de la negación de la hora. Lo repito. Observe las muchas formas en que el desasosiego, el descontento y la tensión surgen dentro de usted a causa del juicio innecesario, de la resistencia o de lo que es y de la negación de la obra. Todo lo inconsciente se disuelve cuando usted hace brillar la luz de la conciencia sobre ello. Una vez que sepa cómo disolver la inconsciencia ordinaria, la luz de su presencia brillará fuertemente y será mucho más fácil lidiar con la inconsciencia profunda cuando sienta su fuerza gravitacional. Sin embargo, la inconsciencia ordinaria puede no ser fácil de detectar inicialmente porque es tan normal. Convierta en un hábito monitorear su estado mental emocional por medio de la observación de sí mismo. ¿Estoy tranquilo en este momento? Es una buena pregunta que debe hacerse frecuentemente o puede preguntar, ¿qué está ocurriendo en mí en este momento? Esté al menos tan interesado en lo que va a pasar en su interior como en lo que ocurre fuera. Si su interior está bien, lo exterior estará en orden. La realidad primaria está dentro y la secundaria está fuera. Pero no conteste estas preguntas inmediatamente. Dirija su atención hacia adentro. Eche una mirada a su interior. ¿Qué clase de pensamientos está produciendo su mente? ¿Qué siente? Dirija su atención hacia el cuerpo. ¿Hay alguna tensión? En cuanto detecte que hay un poco de desasosiego, una estática de fondo, observe en qué forma está evitando, resistiéndose o negando la vida al negar el ahora. Hay muchas formas en que las personas se resisten inconscientemente al momento presente. Le daré algunos ejemplos. Con práctica, su poder de observación de sí mismo, de monitorear su estado interior, se agudizará. Aquí tenemos una tarea muy importante, un ejercicio importante para que se agudice nuestro poder de observación sobre nosotros mismos. Y acá hay una frase que les sugiero que ustedes también puedan remarcar en su libro.
La realidad primaria está dentro y la secundaria está afuera. Dirija su atención hacia adentro. Eche una mirada a su interior. Si su interior está bien, lo exterior estará en orden. Si hay algo que no está saliendo bien de repente, mucha observación. Con el tiempo y con práctica, nos remarca el autor, eso se va a agudizar. Así que paciencia si no sale la primera o si por ahí decaemos en alguna oportunidad. Ahora leamos sobre la liberación de la infelicidad. ¿Cómo nos liberaremos de ese mal hábito de ser infelices o de creernos infelices? La liberación de la infelicidad. ¿Le agrada hacer lo que está haciendo? ¿Le agrada hacer lo que está haciendo? Puede ser su trabajo o puede haber aceptado hacer algo y lo está haciendo, pero parte de usted se resiente o se resiste a ello. ¿Tiene un resentimiento no confesado hacia una persona cercana a usted? ¿Tiene un resentimiento no confesado hacia una persona cercana a usted? ¿Se da cuenta de que la energía que emana por eso es tan dañina en sus efectos que de hecho usted se está contaminando a sí mismo, así como a los que lo rodean? Observe inmediatamente su interior. ¿Existe la menor traza de resentimiento, de mala voluntad? ¿Existe la menor traza de resentimiento, de mala voluntad? Si la hay, obsérvela. Obsérvela tanto en el nivel intelectual como en el emocional. Obsérvela tanto en el nivel intelectual como en el emocional. ¿Qué pensamientos está creando su mente alrededor de esa situación? Entonces, mire a la emoción, que es la reacción del cuerpo a esos pensamientos. Mire la emoción, sienta la emoción. ¿Es placentera o es desagradable? ¿Es una energía que usted realmente escogería tener dentro? ¿Tiene elección? Qué buena pregunta. ¿Es una energía que realmente escogerías tener dentro? ¿Tienes alguna elección? Quizá se están aprovechando de usted. Quizás la actividad en la que está involucrado es tediosa. Quizá alguien cercano a usted es deshonesto, irritante o inconsciente. Pero todo eso es irrelevante. Que sus pensamientos y emociones acerca de esa situación sean justificados o no, no hace la diferencia, no hace ninguna diferencia. El hecho es que usted se está resistiendo a lo que es. Está convirtiendo el momento presente en un enemigo. Está creando infelicidad. Está creando infelicidad, conflicto entre lo interior y lo exterior. Su infelicidad está contaminando no solo su propio ser interior y a los que lo rodean, sino también la psique humana colectiva de la cual usted es parte inseparable. La contaminación del planeta es solo un reflejo exterior de una contaminación psíquica interior. Millones de individuos inconscientes que no asumen la responsabilidad de su espacio interior. Qué interesante analogía sobre la contaminación del planeta. A modo de metáfora, nos explica un concepto clave del libro. Continuemos. Usted debe, o bien, dejar de hacer lo que está haciendo, hablar a la persona que tiene que ver en el asunto y expresar completamente lo que siente, o abandonar el negativismo que ha creado su mente en torno a la situación y que no sirve para ningún propósito, excepto para fortalecer un falso sentido de usted mismo.
Es importante reconocer su futilidad. La negatividad no es nunca una forma óptima de manejar cualquier situación. De hecho, en la mayoría de los casos, lo mantiene atascado en ella, bloqueando el cambio real. Todo lo que se haga con energía negativa quedará contaminado por ella y con el tiempo hará surgir más dolor, más infelicidad. Además, todo estado interior negativo es contagioso. Todo estado interior negativo es contagioso. La infelicidad se extiende más fácilmente que una enfermedad física. Por la ley de la resonancia, dispara y alimenta la negatividad latente de los demás, a menos que sean inmunes, es decir, que sean altamente conscientes. Qué interesante esta deducción, que estoy segura que nosotros la hemos comprobado cuando hemos estado cerca de personas muy negativas. Nos sentimos cargados y nos sentimos también negativos. Y en efecto, acá lo remarca el libro, todo estado interior negativo es contagioso. Es por esto el procurar elegir siempre las personas con las que nos rodeamos o con las que intercambiamos información importante, porque la infelicidad se extiende más fácil que una enfermedad física. Y esto es por ley de resonancia. La infelicidad dispara y alimenta la negatividad latente de los demás. ¿Está usted contaminando el mundo o limpiando el desorden? Usted es responsable de su estado interior. Nadie más lo es, así como usted también es responsable por el planeta. Lo mismo ocurre dentro, ocurre fuera. Lo mismo que ocurre dentro, ocurre fuera. Si los seres humanos limpian la contaminación interior, también dejarán de crear la contaminación exterior. ¿Y cómo podemos abandonar la negatividad tal como usted sugiere? ¿Cómo podemos abandonar la negatividad? Soltándola. ¿Cómo suelta un trozo de carbón caliente que tiene en la mano? ¿Cómo suelta un equipaje pesado e inútil que lleva? Reconociendo que usted no quiere sufrir el dolor o soportar la carga más y después dejándola ir. La inconsciencia profunda, tal como el cuerpo del dolor u otro dolor profundo, como la pérdida de un ser amado, a menudo debe ser transmutada por medio de la aceptación combinada con la luz de su presencia. Su atención sostenida. Por otra parte, muchos patrones de la inconsciencia ordinaria pueden soltarse simplemente en cuanto usted sabe que no los quiere o no los necesita. Una vez que usted se da cuenta de que tiene elección, de que no es solo un montón de reflejos condicionados. Todo esto implica que usted es capaz de acceder al poder de la hora. Sin él, no tiene elección. Si usted llama a algunas emociones negativas, no está creando una polaridad mental del bien y mal, tal como explicó antes. No, la polaridad se creó en una etapa anterior, cuando su mente juzgó el momento presente como malo. Este juicio creó entonces la emoción negativa. Le plantean nuevamente al autor. Pero si usted llama a algunas emociones negativas, ¿no está realmente diciendo que no deberían estar allí? ¿Que no está bien tener esas emociones? Yo entiendo que deberíamos darnos permiso de tener cualquier sentimiento que surja en lugar de juzgarlos como malos o decir que no deberíamos tenerlos. Está bien sentirse resentido, está bien estar enfadado, irritado, de mal humor o cualquier otra cosa. De lo contrario, entramos en la
represión, en el conflicto interior o en la negación. Todo está bien como es. A esto el autor responde, por supuesto. Una vez que un patrón mental, una emoción o una reacción están ahí, acéptelos. Una vez que un patrón mental, una emoción o una reacción están ahí, acéptelos. No fue lo suficientemente consciente para hacer una elección en el asunto. Eso no es un juicio, es solamente un hecho. Si usted tuviera elección o se diera cuenta de que realmente tiene una elección, ¿escogería el sufrimiento o escogería la alegría? ¿Escogería la tranquilidad o el desasosiego? ¿La paz o el conflicto? ¿Escogería un pensamiento o un sentimiento que lo separa de su estado natural de bienestar, la alegría de la vida, dentro de usted? A cualquier sentimiento de este tipo lo llamo negativo, lo que simplemente significa malo, no en el sentido de que usted no debería haber hecho eso, sino simplemente mal fáctico, como sentirse mal del estómago. ¿Cómo es posible que los seres humanos mataran a 100 millones de congéneres solamente en el siglo XX? Que los seres humanos se inflijan dolor mutuamente en tal magnitud está más allá de lo que uno puede imaginar. Y eso no toma en cuenta la violencia mental, emocional y física, la tortura y el dolor y la crueldad que continúan causándose, así como la que causan a otros seres sensibles diariamente. ¿Actúan así porque están en contacto con su estado natural, la alegría de la vida que hay en ellos? Por supuesto que no. Solo las personas que están en un estado profundamente negativo, que se sienten realmente muy mal, crearían una realidad así como reflejo de la forma en que se sienten. Ahora están empeñados en destruir la naturaleza y el planeta que los sostiene. Increíble, pero cierto. Los seres humanos son una especie peligrosamente demente y muy enferma. Eso no es un juicio, es un hecho. También es un hecho que la salud mental está ahí, bajo la locura. La curación y la redención son posibles ahora. Volviendo específicamente a lo que usted dijo, es verdad que cuando usted acepta su resentimiento, su mal humor, su rabia, ya no está obligado a actuar ciegamente y es menos probable que los proyecte en los demás. Pero me pregunto si no está engañándose a sí mismo. Cuando usted ha practicado la aceptación por un tiempo, como usted lo ha hecho, llega un momento en que necesita pasar a la siguiente etapa, en la que esas emociones negativas ya no se producen. Si usted no lo hace, su aceptación se vuelve simplemente una etiqueta mental que le permite a su ego continuar complaciéndose en la infelicidad y fortalecer así su sentido de separación de los demás, de lo que lo rodea, del aquí y el ahora. Como sabe, la separación es la base del sentido de identidad del ego. La verdadera aceptación transmutaría esos sentimientos inmediatamente. Y si en realidad usted supiera profundamente que todo está bien, tal como usted lo dice, lo que por supuesto es verdad, ¿tendría, para empezar, esos sentimientos negativos? Y si en realidad usted supiera profundamente que todo está bien, ¿tendría esos sentimientos negativos? Sin juicio, sin resistencia a lo que es, no surgirían.
Usted tiene una idea en la mente de que todo está bien, pero en el fondo no lo cree. Así que los viejos patrones mentales, emocionales de resistencia están todavía en su lugar, en lo que lo hace sentir mal. Eso está bien también. ¿Está defendiendo su derecho a ser inconsciente? ¿Su derecho a sufrir? No se preocupe, nadie le va a quitar eso. Una vez se dé cuenta de que cierto tipo de alimento lo enferma, ¿continuaría comiendo ese alimento y asegurando que está bien estar enfermo? Donde esté plenamente allí. ¿Puede darme más ejemplos de la inconsciencia ordinaria? Vea si puede sorprenderse a sí mismo, lamentándose, de palabra o de pensamiento, de una situación en la que se encuentra, de que los demás hacen o dicen, de lo que lo rodea, de su situación vital o incluso del tiempo. Quejarse siempre falta de aceptación de lo que es. Invariablemente lleva una carga negativa inconsciente. Cuando se queja, se convierte en una víctima. Cuando se explica, está en posesión de su poder. Así que cambie la situación actuando o hablando claro, si es necesario o posible. Salga de la situación o acéptela. Lo demás es locura. La inconsciencia ordinaria siempre está ligada en alguna forma con la negación del ahora. El ahora, por supuesto, también implica el aquí. ¿Se está resistiendo a su aquí y ahora? Algunas personas preferirían estar siempre en otro lugar. Su aquí nunca es satisfactorio. Por medio de la observación de sí mismo, descubra si es el caso en su vida. Donde quiera que esté plenamente allí. Si encuentra su aquí y ahora intolerable o lo hace infeliz, tiene tres opciones. Apártese de la situación, cámbiela o acéptela totalmente. Si quiere tomar la responsabilidad de su vida, debe escoger una de estas tres opciones y debe escoger ahora. Después acepte las consecuencias, sin excusas, sin negatividad, sin contaminación psíquica. Mantenga su espacio interior despejado. Si usted emprende algún tipo de acción, cambiar su situación o salir de ella, suelte la negatividad primero si es posible. La acción que surge de la comprensión de lo que se requiere es más efectiva que la que surge de la negatividad. Cualquier acción es a menudo mejor que la no acción, especialmente si ha estado detenido en una situación de infelicidad durante mucho tiempo. Si comete un error, al menos aprenda algo, en cuyo caso ya no es un error. Si permanece atascado, no aprende nada. ¿Le impide el miedo emprender una acción? Reconozca el miedo, obsérvelo, ponga su atención en él, esté completamente presente en él. Hacer esto corta el vínculo entre el miedo y su pensamiento. No permita que el miedo surja en su mente. Use el poder de la hora. El miedo no puede prevalecer contra él. Use el poder de la hora. El miedo no puede prevalecer contra él. Y hasta aquí nos vamos a quedar, chicas, página 75 del libro virtual El poder de la hora de Eckhart Tolle, donde hemos hablado distintos puntos el día de hoy y vamos a conversar un poco sobre lo que hoy día hemos tenido a bien poder ver como un mensaje de parte del autor para nosotros. Voy a terminar la transmisión, la grabación de esta lectura para poder conversar un poco de los temas que hoy día hemos conversado y ya nos reencontramos mañana para una lectura más.